Vive usted, todopoderoso Padre Rey Yahweh, para siempre. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Un placer nuevamente saludarlos. A nuestro Padre Yahweh le suplico que ponga en mí el miedo y el temblor en todo momento de mi vida terrenal, en especial cuando invoco su presencia. En el nombre de Jesús, amado Abba Yahweh, bendiga esta humilde enseñanza. Capítulo 2 de Bereshit, en el verso 1. Así fueron terminados los espacios siderales y la tierra, y todos sus huestes, y todo lo que hay en ellos. Y fue en el sexto día que nuestro Creador, que los Elohim terminaron sus obras que habían hecho y cesaron en el séptimo día de todas sus obras que habían hecho. Vamos a repetir nuevamente. Y fue en el sexto día que los Elohim terminaron sus obras que habían empezado y cesaron en el séptimo día de todas las obras que habían hecho. Ahí es donde prácticamente los seres divinos están completando la misión que nuestro Creador les encargó. Para que nos entendamos, es como un arquitecto. Nuestro Creador es el arquitecto que elabora los planos y le da los planos a los ingenieros para que los ingenieros los lean y los pongan por obra, los materialicen. Ahí estamos un poco cerca de lo que se nos está dando en las Escrituras. Y vemos pues de que se empieza a mencionar el séptimo día, el día sábado. El día sábado. Y descansaron en el séptimo día. No lo anuncia como sábado, pero sí estamos hablando de una semana. Y el séptimo día es el día sábado. Desde ahí vemos como el cuarto mandato de nuestro Creador hace su aparición y lo recalca en el Éxodo capítulo 20, ya en el verso 3. Por tanto los Elohim bendijeron el séptimo día y lo purificaron. Le dieron la bendición al día sábado y lo apartaron, lo purificaron. Este día sábado para nosotros significa el cuarto mandato, significa el día de nuestro Creador, el día en que los Elohim cesaron la obra que nuestro Creador les había encomendado. Por tanto, los Elohim bendijeron el séptimo día y lo purificaron, porque en el séptimo día cesaron de todas sus obras que los Elohim habían creado para que existieran.
Este es el verso 2, este es el verso 3, el capítulo 2 de Bereshit. En el verso 4 del segundo capítulo de Bereshit, ahí aparece ya nuestro Creador. Ahí es donde nuestro Creador toma control de las Escrituras. Desde el principio, pues, Él tiene el control, ¿verdad? Porque la palabra dice, ¿quién es aquel que dice que sucede algo que nuestro Creador no lo haya mandado? Pero cuando usted revisa el primer capítulo de Bereshit, solo encuentras en nuestras Biblias católicas cristianas, en español solo encuentran la palabra de Dios, el título de Dios, 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 hasta este verso 3 del capítulo 2 de Bereshit. Ya en el verso 4 del capítulo 2 de Bereshit aparece ya el título del nombre de nuestro Creador. Aparece ya el nombre de Yahweh. Para Él sea la honra, para Él sea el honor, la exaltación por los tiempos de los tiempos. Perdón. Estos son los orígenes de los espacios siderales y de la tierra cuando fueron creados el día que Abba Yahweh y los Elohim hicieron los espacios siderales y la tierra. Ya ahí aparece el nombre todopoderoso de Abba Yahweh y después está el nombre de los Elohim, porque los seres divinos siempre siguen apareciendo, como por ejemplo cuando hicieron la efigie de Adán, lo formaron de la tierra de Adamat, lo hicieron como alguien que juega con el barro, con la tierra, que le echa agua y empieza a formar figuras. Así formaron al hombre llamado Adán. Y nuestro Padre Yahweh le sopla aire en las narices y Adán viene a ser un ser viviente. Ya es el verso 7. Entonces Abba Yahweh y los Elohim formaron a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Ahí le ponen un alma viviente. La peshita juega la terminación de alma, pero en sí alma no existe. Alma viene a nuestra cultura por medio de la filosofía griega. Cuando la filosofía griega da las escrituras de la Septuaginta, después que había pasado un tiempo en que los ancianos de Israel les dieron los 39 libros traducidos al griego, ya ellos empezaron a hacer cambios, a formar su propia doctrina. Entonces ya ahí el Adán deja de ser un ser viviente para ser un alma viviente. Y en la escritura 1995 Reina Valera de Estudio, en el diccionario dice alma, dice. En el principio
en el origen, dice, en el principio, originalmente significó ser viviente. Es lo que está diciendo acá. Pero aquí le ponen un alma viviente. Pero la explicación que da Reina Valera 1995 de estudio dice: en el principio significó un ser viviente. En la Biblia, alma y cuerpo humano no se distinguen como se distingue en la filosofía griega. Ya claramente nos dice, pues, que en la filosofía griega se distingue completamente el alma, lo que es para nosotros el cuerpo humano, y lo que nuestro Creador lo hace un ser viviente cuando le sopla aire en las narices de Adán. Verso 5: y todos los árboles del campo, cuando todavía no existían en la tierra, y toda hierba del campo, cuando aún no habían brotado, porque Abba Yahweh, nuestro Creador, todavía no hacía llover sobre la superficie de la tierra, y tampoco habían hombres que labrasen la tierra. Y un manantial brotaba de la tierra, irrigando toda la superficie de la tierra. Entonces Abba Yahweh, nuestro Creador, formó a Adán. Fueron los Elohim. Entonces Abba Yahweh, Dios, dice. Entonces Abba Yahweh, los Elohim formaron a Adán del polvo de la tierra. Y Abba Yahweh sopló en la nariz de Adán aliento de vida, y fue Adán un ser viviente. Es lo que dice la escritura Reina Valera. Esta es una pechita. Déjenme ver. Y fue un alma viviente, dice la pechita. 2:4, 2:7. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Es mucho que mejor que la traducción de alma viviente, porque en sí el término alma viene con un doble propósito: de señalar al ser viviente y señalar la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso es que vienen esos cambios, esas añadiciones. Y desde el principio Abba Yahweh y los Elohim plantaron un huerto en Edén, y puso ahí a Adán, y pusieron ahí a Adán, a quien habían formado. Y Abba Yahweh hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. También en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocer del bien y del mal. O sea que son dos árboles en medio del huerto, del terreno. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia, del conocer las cosas buenas
y las cosas negativas, las cosas malas. Y el árbol de la vida, en la cultura hebrea, en el Zohar y en la Kabbalah, mencionan las 10 sefirot, así le llaman, las 10 sefirot, los 10 terminales del árbol de la vida. Se lo voy a traer en español. En inglés o en hebreo dice Gesed, dice Keter, Yogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkuto, los pies. Keter, Yogma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkuto, las 10 sefirot. Esas 10 sefirot, acordémonos, siervos amados, que los israelitas están pero súper elevados. Ellos han tenido el grande privilegio de recibir las escrituras en hebreo, pues. Y la traducción de hebreo a otros idiomas va perdiendo el centro, la raíz, la originalidad. Y es por eso que nosotros andamos pues discutiendo el uno con el otro o la otra con la otra, de que están equivocados, porque no habla como ellos, porque no entiende como ellos. Pero en sí, el árbol de la vida, ahí dan las 10 terminaciones, los 10 significados, hasta llegar a la tierra. Él empieza de corona, Keter. Keter es la corona. Déjeme traducírselos a español, porque a mí también se me han olvidado, pero están en mi espíritu. Están en mi espíritu. Vamos a preguntarle a Google que nos lo dé, con la ayuda de nuestro Creador. Y son enseñanzas avanzadas, siervos amados. Estamos hablando de 2 árboles en el huerto, pues, en el centro del huerto. El árbol de la vida y el árbol para conocer el bien y el mal. Y muchos de nosotros decimos que nosotros entendemos las escrituras mejor que los israelitas. Considero que no es así, siervos amados. Podríamos conocer más el Nuevo Testamento, pero no los primeros 39 libros. Hay mucha sabiduría que está codificada. En tiempos pasados, por los tiempos de presidente Clinton, en los tiempos en que una lluvia de piedras pegaron sobre Júpiter, en los tiempos que asesinaron a Isaac Rabin, el primer ministro de Israel. En ese tiempo, alrededor de ese tiempo,
llegó un corresponsal del Washington Post de Estados Unidos a Israel a escribir un reporte. Cuando le hablaron de un rabino que había descodificado ciertas escrituras y le decían de que el rabino había descodificado ciertas escrituras que ya se habían cumplido, ciertos hechos que ya se habían cumplido, pero ciertos hechos que estaban por cumplirse. Estaban como a 2 semanas para que se cumpliera la muerte del ex primer ministro Isaac Rabin en Israel. El libro se llama Los Códices de la Biblia, así le han puesto, pero en sí es Los Códices de la Torá. Lo traducen Códices de la Biblia para nosotros, pues para que entendamos, para que lo compremos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque si le vemos el Códice de la Torá, ya con eso ya nos abstenemos a no comprarlo. Porque nosotros así somos, pues. ¿Me entiendes? Como nos han enseñado, pues, a guardar nuestra distancia y algunos, pues, a odiar a los israelitas, ¿no? Porque según nosotros, según ellos, pues, los israelitas mataron a Jesús. Y la escritura dice que los romanos, pues, fueron los que le quitaron la vida a Jesús. Que ellos lo entregaron para que Pilato decidiera cuál iba a ser el veredicto. Es diferente. Pero acordémonos, pues, estamos hablando del Nuevo Testamento, una historia manipulada. La honra es para nuestro Padre Yahweh. Una obra manipulada que ha sido acomodada siguiendo una línea de una doctrina católica cristiana. Lastimosamente, pues, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces este corresponsal del Washington Post se interesó, ¿verdad? Cuando le dijeron, y el rabino ha descifrado que van a matar al primer ministro Isaac Rabin. Solo le quedan 2 semanas de vida. Entonces el corresponsal les dijo, ¿y ya le avisaron? No, y se interesó el corresponsal de irlo a visitar juntamente con los israelitas que le habían contado pues el suceso de esa descodificación que estaba haciendo el rabino, y fueron a visitarlo. Y lo recibió el hermano de Isaac Rabin, del primer ministro. Y le dijeron, pues, de que la próxima semana se le iba a quitar la vida a Isaac Rabin, su hermano, en tal parte, a tal hora, tal día. Y el nombre del que le iba a quitar la vida lo anunciaban ahí también. Fíjese, siervos amados. Compre ese libro usted, si lo puede bajar en Google. Los Códices de la Biblia. Interesante. Interesante. Son codificaciones, siervos amados, que nosotros
las desconocemos, pues tanto el cura con esa misa que hace para arriba y para abajo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tanto el pastor como en los cultos, pues lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando predica, pues predica la palabra y empiezan las comparaciones, pues. No hay algo profundo que nuestro Creador nos habla a través de ellos, porque así es. En una casa grande no solo vasos de oro y plata hay, sino que también vasos de madera y de barro. Y algunos vasos son de honra y otros son de deshonra, pero a todos los usa nuestro Creador. Pero hablando de sabiduría, supóngase que hubieran dejado a Pablo, al discípulo Pablo, al apóstol Pablo, no le hubieran tocado sus epístolas. Mire cuánta sabiduría había enseñado Pablo en esas epístolas. Bastante sabiduría. Y toda esa sabiduría la quitaron. Y pusieron expresiones en contra de lo establecido por nuestro Creador, alejándonos de la bendición y usando el nombre de Pablo. Pero en el libro de los Hechos ahí sale que Pablo andaba cumplidamente bajo la ley, yendo a las fiestas, quitándose el cabello porque había hecho un voto nazareno. Siempre dejan algo que no pudieron borrar, algo que no pudieron cambiar, porque es nuestro Creador el que hace esas situaciones, es nuestro Creador el que prende al sabio en su sabiduría cuando la sabiduría es torcida. Mire cuánta sabiduría no quitaron en esas epístolas. Bueno, lo recibió el hermano y le preguntaron, venimos a visitar al primer ministro Isaac Rabin, le traemos un mensaje. Entonces el hermano les dijo, yo soy el hermano de él no los puede atender en este momento, pero denme ustedes el recado, el mensaje, y yo voy a hablar con él, y vengan la próxima semana para recibir la respuesta. Entonces le contaron de que un rabino había descifrado ciertos códices en las escrituras y anunciado la muerte de su hermano Isaac Rabin la próxima semana. Entonces se fueron, ¿verdad? El hermano les dijo, regresen la próxima semana para que yo les diga para que sepan la respuesta. Cuando regresaron la semana siguiente, el primer ministro Isaac Rabin no lo recibió, como que se escondió. Y puso a su hermano para que les dijera pues de que les agradecía bastante, dice, por haberse interesado en la vida de él. Pero él, el primer ministro, ya no creía en eso.
Ya se había retirado de la palabra de la Torah. Ya no practicaba los 10 mandamientos, no practicaba la justicia, el amor al prójimo, no practicaba la instrucción, la guianza, a lo que malamente le llamamos ley. Ya no la practicaba. Ese fue el mensaje que puso en los labios de su hermano. Dice mi hermano que se les agradece que se hayan interesado por su vida, pero él ya no cree en eso, él ya se retiró de eso, ya no cree en la Torah, ya no cree en la guianza, en la instrucción. Así de sencillo la contestación. Y es lo que está pasando con Benjamín Netanyahu en estos tiempos. Y no solo con él, sino con los líderes pasados, los ex primer ministros pasados. Ya tienen más de 50 años de haberse retirado de la palabra, la mayoría de ellos. Ya nuestro Creador ya dijo basta. Israel va a ser barrido juntamente con las naciones. Supóngase que regresaron de Babilonia, del castigo de Babilonia. Y a los pocos años mataron a Onías III, al sumo sacerdote, al sumo Cojén, peleándose el puesto de él. Y luego, después de 2000 y tantos años en el exilio, regresan y le dan nuevamente el privilegio de llamarse nación de Israel en 1948. Supóngase, 1948. No tienen ni 100 años de haber regresado y están peleando con todos los vecinos, retirados completamente de la instrucción de nuestro Creador, del amor al prójimo, de la justicia, queriendo exterminar a los palestinos. ¿Por qué no los exterminaron cuando nuestro Creador les dijo matadlos a todos? No hagáis alianza con ellos porque ellos son idólatras, adoradores de imágenes, son necios, son rebeldes a mi palabra. Ya ellos conocían la palabra de nuestro Creador. Se les había dado, pero la rechazaron. Y por eso les da la orden que cuando entraran a Canaán exterminaran a todas esas naciones, pero no hicieran alianza con ellos, no dieran a sus hijos para las hijas de ellos, ni tomaran de las hijas de ellos para los hijos de ellos, ni de las hijas de los israelitas para los hijos de ellos. Y fue lo que hicieron. Ese era el tiempo de haberlos exterminado. Pero este pobre infeliz de Benjamín Netanyahu en el 2025 está tratando de exterminar la gente ahí. Ya nuestro Creador ya no está respaldando esa situación. Ya nuestro Creador está enojado en contra de ellos. Es un pequeño puñado de israelitas que guardan los 10 mandamientos, el amor al prójimo, la justicia. Guardan y son practicantes de la Torah, de la instrucción, de la guianza que ha dejado nuestro Creador en los 39 libros. Es un pequeño puñado. La gran mayoría se han alejado. Han empezado
a practicar diferentes religiones. Y ellos han sido los que han formado religiones, como los masones. Son de origen israelita. Y hay muchas religiones formadas por ellos. Nuestro Creador está súper enojado. Está por cumplirse la profecía. La honra para nuestro Padre Yahweh. Está por cumplirse la profecía de que nuestro Creador destruirá la segunda parte de la tierra. La tierra la divide en 3 partes, poniendo 100% como base. Destruiría el 66% de la humanidad. Y solo quedaría el 33% con vida. Y nuestro Creador los sometería a una disciplina bastante fuerte para purificarlos, para que no que le sirvan, sino que le hagan caso, para que lo exalten no únicamente de labios, sino con su espíritu. Si no son barridos en esas 2 partes, viene la destrucción de Isaías, cielos nuevos y tierra nueva. Y estamos ya a 214 años para cumplir los 6.000 años en el calendario hebreo. 214 años. Eso es lo que tenemos para esta generación desde Adán, pasando por nosotros hasta unas 2, 3 generaciones más. Porque ya la insolencia es demasiada. Supóngase pues la Corte Suprema de los Estados Unidos recién, no es que recién, sino que recién sacó el veredicto de que confirma, dice, el casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer. Ya estaba aprobado desde hace años, pero ahora lo saca para confirmar lo que es correcto, lo que están haciendo. No, siervos amados, siervas amadas. Va a ser una limpia total. Y nuestro Creador dice pues que Él aparta al justo del castigo. Esa es nuestra misión. Tratar de ser justos. Y usted, hermana, tratar de ser justa. Practique la justicia, el amor al prójimo, que ahí está su defensa. Bendiciones, siervos amados, bendiciones. Con la ayuda de nuestro Creador volveremos en contacto cuando Él nos permita. Y en el nombre de Jesús le suplico a Yahweh, ya que nos ha permitido llegar a usted, que nos bendiga en estos 6 días laborales que vienen, perdonando a todo aquel que no practica el día sábado. Que reciba también, aunque sean las migajas, que reciba las bendiciones, aunque sean migajas. Shalom.